y me siento muy contento de recibir acá en los estudios de RCR, Red de Comunicación Regional, al general José William Zapata, ¿no? Recordamos que él en su momento fue jefe de los comandos de operativo Chavín de Huántar, ¿no? Y una de las personas que cumplió un rol protagónico, no solamente en ese momento, sino también en las últimas 2 décadas, ¿no? Porque ha tenido la entereza de enfrentar algunas infamias, algunas inexactitudes, ¿no? Y alguna desinformación y forma de manipular justamente de lo que fueron los sucesos. General, yo le agradezco la amabilidad de esta mañana de estar con nosotros acá en RCR, Red de Comunicación Regional, llegando para todo el país. Le agradezco la invitación. ¿Qué debe significar para los peruanos en general, Zapata, este operativo Chavín de Huántar? Debe significar unión de peruanos, unión tras una amenaza, que en un tiempo fue el terrorismo comunista, ¿no? Y que gracias a la operación pudo ser controlada, se evitó que el MRTA crezca, se le envió un claro mensaje a Sendero Luminoso, y es junto con todos estos hechos que se han dado hace poco por las inundaciones y los huaicos, donde las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los bomberos, pero ahora estamos hablando de las Fuerzas Armadas, han hecho una labor importante. Creo que el mensaje está en que las Fuerzas Armadas y la población son una sola cosa. Debemos siempre andar juntos, ¿no? Fuerzas Armadas deben darle confianza a la población y nosotros, así poder nosotros tener compromiso hacia la población. Ahora, remontándonos a 2 décadas, yo voy a rescatar unas declaraciones que usted brindó hace 2 años al diario Perú 21, a nuestro amigo Castillo, una entrevista donde él le pregunta exactamente qué era lo más importante del operativo, y usted le responde que este operativo tenía un componente especial, más que valioso. Si se fallaba en el operativo, dice, si ustedes fallaban, hubiera significado repotenciar a los grupos terroristas y esto afectaba a la pacificación nacional. Sí. Eso era en esencia este operativo, en la magnitud que se vivía en este momento, digamos, en la mirada mundial, porque Perú era centro de la mirada mundial en ese momento. Cierto, era el centro de la mirada mundial. Todos estaban pendientes a qué es lo que iba a suceder aquí, cómo iba a reaccionar el Perú, cuál iba a ser el desenlace. La región también, o sea, me refiero a Sudamérica, hubiera podido ser afectada. La misión principal que tuvimos fue rescatar a los rehenes. Esa fue la tarea importante, rescatar a unas personas que habían sido privados de su libertad, puestos en peligro, pero también privada de parte de sus esperanzas toda la nación, sobre todo en provincias, en Ayacucho, en Huánuco, en San Martín, ¿no? Huancavelica, Purímac, en lugares donde el terrorismo fue tan fuerte. Eso podría haber significado volver atrás, retroceder, perdón. Entonces, tras la tarea principal, que era rescatar a los rehenes con vida, teníamos también en mente claramente que las cosas no podían fallar, porque hubiera sido retornar, hubiera sido darle poder a Sendero, que se potencie el MRTA. Imagínense, ya teníamos años luchando contra el terrorismo, íbamos ganándole la guerra al terrorismo, hubiera podido ser todo un problema. Eso fue comprendido por esos valiosos hombres que participamos, entonces nos motivó también más a hacer la tarea que nos correspondió, la que nos dio el Estado por cumplir. Interesante la reflexión que usted hace, porque no solamente es el operativo militar per se, sino que tenía un componente más que social, un componente de trazar una mirada hacia adelante de lo que ha significado lograr la pacificación en el país, ¿no? Sí, y yo creo que eso lo percibe. No se habla mucho de esto, pero cualquier persona que se pone a analizar, ni siquiera analizar, se da cuenta qué hubiera significado si las cosas no salían bien, qué hubiera sido significado claudicar con el terrorismo. Entonces, creo que además de la operación como operación militar, como un tema militar que es reconocido y que tiene calidad, también está todo ese componente, y todo eso hace que sea apreciada por la población y que la respalde,
¿Cómo se planificó la operación? Una operación delicada. Nosotros recordamos que previo a eso había viajes permanentes del entonces presidente Fujimori a diversos puntos, se hablaba, se conjeturaba, pero silenciosamente ustedes trabajaban, ¿no? Porque después se conocieron ya los pormenores, los hechos. ¿Cómo se planificó? ¿Y por qué por muchos años se le restó el mérito a quienes verdaderamente lo tienen? La operación la comenzamos a trabajar desde el primer momento porque teníamos que estar en condiciones de poder actuar. Eso es parte de la función que tiene la Fuerza Armada, ¿no? Estar en condiciones de actuar en cuanto se presente una amenaza. El Estado, lógicamente, tenía que buscar la salida pacífica, ¿no? Evitar que haya derramamiento de sangre, y hizo su tarea, y la hizo bastante tiempo, dio todas las posibilidades de que las cosas salgan bien. Adicionalmente, se envió un mensaje al mundo, ¿no?, de que se buscaba la salida pacífica, pero también se hizo conocer que si corrían riesgo los rehenes y morían algunos de ellos, estábamos en la obligación y en el derecho que tiene un Estado de utilizar su fuerza militar, su fuerza letal, para volver el orden. Entonces, en ese sentido, nosotros trabajamos y nos preparamos para poder actuar en cuanto nos ordenaran. Este es un tema, como dijo usted, de carácter político. Esa es una amenaza de las que hay actualmente, que les llaman amenazas de cuarta generación asimétricas, y que se están dando en el mundo, en todas partes, sobre todo en Oriente, ahora que lo estamos viendo en Europa. Entonces, nosotros debemos estar preparados, quizás no para ese tipo de amenazas, ¿no?, pero puede haber cualquiera que se presente, disidencias, efectos de un país vecino. Entonces tenemos que estar siempre preparados para eso. Por lo menos es la responsabilidad que nos toca, ¿no? Cada uno en la nación hace su trabajo, buscan el bienestar por los medios económicos, etcétera. A nosotros nos toca la seguridad. Ahora, ¿qué sienten ustedes cuando tienen no solamente el reconocimiento nacional, sino mundial? Porque este es un operativo que está considerado entre los 2 o 3 principales operativos en los últimos años, ¿no? Me imagino que usted debe haber viajado en innumerables oportunidades para comentar la experiencia, cómo se ha trabajado y qué significó para el Perú y qué significó para el mundo gestar un operativo de tal naturaleza que no solamente tenía como finalidad frenar el avance terrorista, sino tenía por finalidad pacificar a un país y por ende iniciar toda una tarea transcontinental, ¿no? Sí, para nosotros es definitivamente un honor que seamos considerados como unas Fuerzas Armadas que hacen tareas de calidad, como las que pueden hacer cualquier país. Yo creo que aquí y en cualquier lugar, unas Fuerzas Armadas van a estar en condiciones de hacer o cumplir su responsabilidad cuando están educadas, entrenadas y equipadas, ¿no?, y muy profesionales. Nosotros tuvimos la posibilidad de cumplir con todos esos preceptos, y es por eso que hicimos la función bien. Así nos ven. Entonces, y eso es para nosotros una satisfacción, ¿no? Satisfacción de que se sepa que en el Perú podemos hacer las cosas, muchas cosas las hacemos muy bien, y en este ámbito militar pudimos probar que tenemos calidad para hacer trabajos de esta naturaleza. Ahora, también no se puede obviar, y lo dije al inicio de esta conversación con usted, general, que en los últimos años surgieron sectores interesados en tratar de desacreditar este operativo, ¿no? Sectores muy ligados a organismos no gubernamentales de derechos humanos que fustigaron un poco el accionar, que hablaron incluso de procesos extrajudiciales, se habló de la presencia de gallinazos. Mi pregunta es muy concreta. ¿En algún momento ustedes se sintieron desprotegidos por el Estado cuando ustedes vieron que esto pasaba a los organismos supranacionales y que en lugar de ser considerados héroes como son ahora, eran considerados una suerte de personajes que habían cometido violación a los derechos humanos? Ahora, después de todo este tiempo, y partiendo por esto para poder responderle, el problema judicial en el juzgado privativo militar, en Sala Nacional y en la Corte Interamericana de Justicias, en las 3 instancias ha tenido sentencia absolutoria. Claro. O sea, nosotros no estamos involucrados. Hay un extremo sí que está en investigación y que ya debe terminar también, como dijo el presidente, tiene que revisarse eso. Luego de esto, la operación habría quedado claramente, ¿no?, transparentemente, de que fue una operación que
se hizo conforme a todos los cánones internacionales y no hubieron violaciones de derechos humanos. Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, tras eso, que es lo que ahora ha sucedido, evidentemente que al principio, tras nosotros habernos preparado todo lo que nos preparábamos, sabíamos que no habíamos cometido irregularidades, ilegalidades, conocíamos todo eso y nos estaban enjuiciando y también hablaban de crímenes y asesinatos. Definitivamente que fue desalentador, fue desagradable, fueron meses o tiempo que no nos gustó. No quiero decir que eso nos haya tumbado ni se haya derrumbado para nada, ¿no? Todos estamos en condiciones de poder soportar eso y además también es parte de esta realidad, ¿no? Democrática, donde las personas pueden decir lo que quieren, algunos, como dice usted también, extremando las cosas, ¿no? Y suponiendo que sucedieron cosas que no fueron así. ¿Por qué esa leyenda negra de los gallinazos, no? El tema de los gallinazos sale como una respuesta a que por ahí salían en los medios, las personas pensaban que habían matado a los terroristas, que los habían reunido y que les habían metido disparos en las cabezas. Entonces alguien dijo, bueno, y como vio ahí a gente con pasamontañas que era del CIN, dijeron, bueno, vamos a hacer el juicio y que se vea, pero si alguien mató, probablemente sean esos gallinazos que tienen los pasamontañas. Pues bien, con el tiempo se pudo probar que no existieron gallinazos, no hubieron gallinazos. No, esas personas que entraron con los pasamontañas y con las cámaras filmadoras eran personal del Servicio de Inteligencia que tenía como función filmar. Ellos no combatieron, ellos entraron cuando las cosas se daban, estaban seguras para que puedan entrar. ¿Qué es el otro componente en el operativo? La inteligencia, ¿no? Evidentemente, la inteligencia nos dio todo lo necesario para hacer la operación óptima, pero también toda acción de esta naturaleza, las guerras, los conflictos, se filman para la historia, se filman para entrenar, se filman hasta para llevar procesos judiciales, se filman para ser estudiados. Entonces, no filmarlo no hubiera sido posible. A Iris Betancourt, la colombiana que la rescatan, se filma todo. Entonces, es normal filmar, solamente que vivíamos, como dijo usted, momentos en que habían personas pues que no estaban de acuerdo con eso, tendrían algún tipo de interés y hicieron más grandes las cosas y lógicamente todo el mundo dudó y pensó de repente ha sido así, de repente sí cometieron irregularidades. Creo que después de todo este tiempo los juicios también han servido para que las cosas se aclaren más todavía. Ahora, 20 años después, ¿cómo reciben ustedes ya este reconocimiento del país? Primero que nosotros no hacemos las cosas por reconocimientos. No, pero bien merecido, ¿eh? Sí, bien merecido. Yo le agradezco, sí. Pero no pensamos, cuando hicimos esto, no pensamos en un reconocimiento, ¿no? Nosotros pensamos que trabajamos como hay un concepto, dice, ¿no? Con audacia, pero en silencio, a la manera militar. Entonces, trabajamos así, se dieron las cosas. Son los civiles, son las personas, en este caso la congresista Luciana León, la Comisión de Defensa e Inteligencia, los que deciden en razón a toda la coyuntura, en razón a que han analizado lo que dijo usted, ¿no? Lo que ha podido significar, dijeron, bueno, hagámosle este reconocimiento. Nosotros lo recibimos muy bien, nos sentimos satisfechos, es un honor ser considerados héroes. Entonces nosotros lo recibimos así, y pienso que no solamente nosotros, sino todas las Fuerzas Armadas, porque somos un solo grupo. Claro. Nos tocó estar ahí, han podido estar otros hombres también. ¿Y qué percepción tiene respecto a que un sector aún de la izquierda de nuestro país se resiste, ¿no?, verdaderamente a reconocer este hecho? Yo lo lamento, pero pienso que también no es todo específicamente ese grupo de personas, ¿no?, de Frente Amplio, porque creo que también que en Frente Amplio hay diferentes formas de ver el tema, ¿no? Hay unos que están muy al extremo, ¿no? Claro. Como decir, por ejemplo, de que ellos no eran terroristas. Ninguno de ellos era terrorista. Entonces, pero si no eran terroristas, ¿qué cosa eran? O sea, son terroristas comunistas, no eran delincuentes comunes, eran terroristas que tenían ideología comunista. Y también lo que no está bien es que se pasee un ataúd de Edith Lagos. Edith Lagos fue una senderista que le hizo mucho daño a Purímac. Entonces, esas cosas no son un buen mensaje para el grupo de personas que piensa así, pero también creo que no todos piensan igual.
No, definitivamente que pienso. No, hay diferencias, pero la mayoría creo que todavía se mantiene por ahí. General José William Zapata, es sumamente agradecido de habernos acompañado esta mañana a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Reiterarles, creo, su bien merecido, homenaje que le está rindiendo el país. Creo que la categoría de héroes queda corta, porque, como yo lo dije al inicio, ¿no? Y citaba una entrevista de si ustedes fallaban hubiera significado repotenciar a un terrorismo que le causó mucho daño al país, ¿no? Pero también el éxito sirvió para proyectar esa gran pacificación que hemos logrado. Quizá todavía haya algún nivel todavía de incomprensión frente a este tema, pero creo que ustedes dieron el primer paso en ese momento. Sí, es exacto lo que usted dice, ¿no? Esa fue la otra final. Permítame terminar, primero agradeciéndole la entrevista. Sé que llega a diferentes lugares del país y eso es muy útil, que las personas sepan lo que sucedió, que comprendan de que no hay que acercarse a lo que nos hizo tanto daño como es el terror, no dejarse engañar. Ya nos tocó perder mucho tiempo, perdimos económicamente, políticamente, socialmente. Volver a lo mismo con temas parecidos es volver a pisar el palo, romperse la mano de nuevo. No puede ser, nadie que se precia puede cometer el error por segunda vez, ni siquiera acercarse al riesgo, alejarse del riesgo y sigamos por la ruta que tenemos, que nos está haciendo crecer y desarrollar. Y por último, hacerle un reconocimiento a esos valerosos hombres que formaron parte de la fuerza de intervención. A ellos les debemos todo, yo los respeto y los aprecio muchísimo y para mí fue una honra haberlos comandado. Gracias. No, y a través de su persona, un reconocimiento a todos esos valerosos militares que participaron justamente en este operativo Chavín de Huanta. Nuevamente nuestro agradecimiento, general José William Zapata, por habernos visitado esta mañana a través de RCR. Muchas gracias. Muy gentil.